Porque cuando Moisés escucha a su pueblo, lo primero que va a hacer es confrontar el miedo. Y el miedo es una emoción, un sentimiento que es muy común a todas las personas. Y en este tiempo nosotros vemos que el miedo es una constante. Entonces Moisés les dice, no teman, no temáis. Y esta es la palabra que yo quiero compartirles en esta noche. Hermanos, no debemos temer. No debemos temer. El Señor huele el temor en nuestros corazones. Dios sabe de lo que tenemos miedo. Dios sabe de lo que tenemos preocupación. Dios sabe de lo que tenemos incertidumbre. Pero Dios sabe lo que el miedo puede hacer en el corazón de nosotros. Dios sabe de lo que el miedo puede hacer cuando se instala en el corazón de una persona. Entonces Moisés, como el líder de ese pueblo, se levanta y le dice a su gente, no teman, no teman, con firmeza. Y yo quiero hablar sobre esto, hermano. Lo que hace el miedo en el corazón de las personas. Mi esposo ya ha compartido varias veces, yo lo escuché hablar sobre algunos puntos y yo quiero agregar o repetir algunos. Hermano, ¿sabe lo que hace el miedo en el corazón de las personas? El miedo enferma. Diga conmigo, el miedo enferma. Una clínica de salud mental que se ocupa de analizar y de ver y de diagnosticar las enfermedades de la psique y de la mente. Dice que como nunca antes se han visto estos episodios de ansiedad, de pánico, de depresión. El miedo enferma. El miedo hace estragos en la mente de una persona y que de tal punto que esa persona comienza a sintomatizar, a experimentar en su cuerpo transpiración, sudoración, pensamientos de que va a morir, palpitaciones. ¿Qué es lo que hace el miedo en la mente de una persona? Enferma. Enferma. Hoy se diagnostica ataque de pánico, ansiedad, depresión. Ese es hoy en día uno de los diagnósticos más comunes. Yo el otro día charlaba con un amigo en medio de una actividad, un compromiso compartido, y charlamos y en confianza, y me dice, vos sabés que después de un trabajo, después de estar en una situación de mucha tensión, de mucho estrés, de mucha complicación, comencé a experimentar pánico. ¿Vos? Sí, yo. No sabía nada. Sí, pánico. Y le batallé y me diagnosticaron y me dieron ansiolítico y me dieron antidepresivos y me dieron un par de medicamentos, un tratamiento para hacer, porque yo estaba experimentando esto. Hermanos, el miedo enferma, ataca tu mente, ataca con pensamientos que te hacen creer que vas a morir, te hacen dudar que no estás en el control de todas las cosas, y porque no estamos en el control de todas las cosas, comenzamos a tener episodios de ansiedad, episodios de estrés. Y la gente, hermano, está batallando todo el tiempo con este asunto de la ansiedad, del pánico, del miedo. El miedo enferma la mente y enferma el cuerpo. Enferma el cuerpo. Yo conozco muchas personas que están atravesando esta situación. El miedo viene a golpear la mente del ser humano, a quebrarlo acá en la psique de la persona. Lo quiebra y luego lo que hace es quebrar el alma, el cuerpo. Y todos los síntomas van a pasar por su cuerpo. El miedo también paraliza, mis hermanos. El miedo te limita, te condiciona, te estanca, te detiene. Y viene a mí la palabra del Señor de la parábola. Dice que un señor le dio a sus siervos talentos. Uno recibió un tanto, otro tanto. Pero dice la palabra que uno recibió su talento y lo escondió. Y lo escondió. ¿Sabe por qué lo escondió? Por miedo. Miedo.
Cuando el miedo viene a tu vida, te paraliza. ¿Sabe lo que hace el miedo? Nos hace sentir que somos incapaces, incompetentes, que nosotros no tenemos la habilidad suficiente para enfrentarnos a un desafío, que no tenemos la habilidad suficiente para presentarnos a rendir un examen, que no tenemos la destreza suficiente para arrancar un emprendimiento, que no tenemos la fuerza, los recursos, los medios suficientes para dar un paso de inicio. Eso es lo que hace el miedo, nos paraliza, nos hace que nos quedemos en el molde, porque hay un fuerte argumento que se levanta en nuestras mentes: sos incapaz. No tenés los recursos, no tenés los medios y no tenés las habilidades para hacerle frente al gigante que tenés enfrente. Eso es lo que hace el miedo, nos paraliza. Dice la palabra del Señor que este siervo decidió esconder su talento, decidió esconder la porción que había recibido en lugar de multiplicarla como habían hecho los otros. Y muchas veces, hermano, el miedo a muchos de nosotros nos ha jugado malas pasadas, que pasaba el tren y nosotros nos teníamos que subir en ese tren, pasaba la oportunidad de nuestra vida y nosotros teníamos que subirnos en esa oportunidad y no nos hemos subido. ¿Saben por qué? Porque no teníamos agallas, porque no teníamos valentía. La valentía es todo lo contrario a la cobardía. ¿Sabes lo que es la cobardía? ¿Sabe lo que es la cobardía? Es la incapacidad o es la falta de fortaleza y la falta de determinación para pararte frente a algo. Entonces el miedo se asocia con la cobardía. Se asocia con la cobardía, de modo tal que nosotros no nos enfrentamos a lo que nos tenemos que enfrentar, no hacemos lo que tenemos que hacer, no determinamos lo que nos tenemos que determinar porque estamos paralizados. ¿Cuánta gente paralizada y estancada usted ve en la vida? Yo las veo todo el tiempo. El miedo, ¿sabe qué es lo que hace, hermano? El miedo te corta las piernas. Si sos jugador de fútbol, te corta las piernas. El miedo te corta la voluntad, te quiebra la voluntad. Porque si querías, si podías, si tenías ánimo, si tenías deseo, ¿qué hace el miedo? Te coarta, te corta la posibilidad de dar un paso, la posibilidad de avanzar, la posibilidad de tomar decisiones. Muchos de nosotros hemos tenido grandes oportunidades que se han presentado en nuestra vida y las hemos perdido, hermano. Las hemos perdido. Era el tiempo, era el momento, era la ocasión, pero nosotros nos faltó agallas, nos faltó valentía. Y a causa de la cobardía y a causa del temor, nosotros no hemos encarado esos desafíos. El miedo viene, hermano, a mutilar nuestra voluntad, a quebrar nuestra voluntad, de modo tal que usted se quede en el molde, que usted se quede quietecito, de que usted se quede ahí. El miedo, el temor en el corazón de los hombres genera que cometamos errores todo el tiempo. Escuche lo que estoy diciendo. El miedo enferma, el miedo paraliza y el miedo nos lleva a cometer errores. Dice la palabra del Señor que Abraham en 2 ocasiones mintió a causa del miedo. Estuvo en Egipto, estuvo en otra ciudad y él mintió que su esposa Sara era su hermana porque tuvo miedo de que le hicieran daño, tuvo miedo de que le quitaran la vida. Entonces no tuvo mejor idea que mentir. Y a causa de esa mentira, si usted lee la historia bíblica en el libro de Génesis, lo expulsaron de una ciudad a él y a su gente. Vete de acá. En la otra ciudad mintió que era hermano de Sara y que no era su esposa. Y el Señor le revelaba a cierta persona: no, ella es la mujer de Abraham. Cuando el Señor le revelaba, Abraham era confrontado en su mentira y a consecuencia le decía: toma tu gente, toma tus cosas y vete de acá. Con esto, ¿qué les quiero decir, hermano? La mentira, el miedo se asocia muchas veces a la mentira. Nos lleva a cometer errores por zafar, por querer evitarme el castigo, por querer evitarme el tirón de oreja, por quererme evitar la corrección. Nosotros hemos cometido muchos errores. El miedo nos hizo mentir. ¿Cuántos decimos una mentirita piadosísima?
una mentirita blanca por zafarnos de asuntos y de ciertas situaciones. Porque tenemos miedo al que nos van a decir. Yo le preguntaba a los preadolescentes en una reunión que por qué mienten. Porque no queremos la fajada, me dijo uno. Tal cual. El miedo nos lleva todo el tiempo a cometer errores para zafar de la situación, para omitir, para guardar, para ocultar. ¿Cuántos esposos, esposas realizan actos sin habérselo compartido al esposo o a la esposa? Y no le cuentan a menos que sea fuerza mayor y se destape bien destapada la olla, si no ese secreto a la muerte. Porque lo hice sin compartirle, sin decirle. O esposos que se han mandado, han realizado una compra sin consentimiento. Yo recuerdo un ejemplo tonto, estábamos en el trabajo y uno de los contadores miraba su resumen de la tarjeta y él no le venía prestando atención y de repente mira la tarjeta y venía ¿cómo se dice? Un gasto importante en la tarjeta y como que él no le estaba llevando la atención hasta que le llamó la atención el número porque había hecho una compra. Se pone a mirar con detalle y quietud el resumen de la tarjeta y de repente vio que iba la cuota 4 de 6 de olla Essen. 4 de 6. La estaba pagando y nunca me enteré que mi esposa había comprado la olla Essen. Es tonto el ejemplo, ¿no? Pero a veces una compra de otra magnitud, una cosa de otra magnitud, sin compartirla, sin decirle al otro. El miedo nos lleva a cometer errores, a ocultar cosas. Hermano, el miedo siempre busca un culpable. Nunca nos queremos hacer responsables de las cosas que nos pasan. Siempre queremos buscar y adjudicarle a alguien que el dolor, que el sufrimiento, que la circunstancia, que la situación que yo estoy pasando es la responsabilidad de alguien. Alguien me hizo, alguien me dañó, alguien me perjudicó. Siempre buscamos a alguien para responsabilizar. Dice la palabra del Señor que Adán y Eva habían recibido una orden. Tenían una orden de parte del Señor y ellos desobedecen comiendo el fruto prohibido. Y cuando el Señor se aparece en escena, ¿qué dice Adán? Oí tu voz y tuve miedo. Vamos a ir a la Biblia. Génesis 3:9. Mas Jehová Dios y le dijo, ¿dónde estás tú? Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. ¿Qué hace el miedo? Busca un culpable. El Señor encara a Adán como sacerdote de la familia y le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y Adán le contesta, la mujer que me diste. El Señor encara a la mujer y la mujer ¿qué dice? La serpiente. Siempre el miedo nos lleva a desligarnos de la responsabilidad de nuestros actos. El miedo siempre nos lleva a desligarnos de la parte que yo tengo en este asunto y buscar un responsable, buscar un culpable. Y Adán buscaba a su esposa como culpable y la mujer buscaba a la serpiente como culpable. El miedo siempre hace eso, hermano. Busca la responsabilidad en otro. Ahora bien, continuemos en Éxodo capítulo 13. Moisés conoce lo que puede hacer el miedo en el corazón del hombre. Dios sabe lo que el miedo hace en el corazón de las personas. Moisés le dice estas palabras, no temáis,
No tengan miedo. No tengan miedo, porque el miedo te va a paralizar. Porque el miedo te va a enfermar. Porque el miedo te va a hacer que busques culpable. No tengan miedo, no tengan miedo, porque el miedo va a obrar en sus corazones y en sus mentes. Te va a llevar a cometer errores todo el tiempo. Entonces el Señor, conociendo lo que el miedo puede hacer en el corazón de los hombres, Moisés se levanta y habla con su pueblo y le dice: no tengan miedo. Y miren lo que continúa: estad firmes. Estén firmes. Otra versión de la palabra dice: mantengan sus posiciones. Y esto a mí me ha bendecido, de estar firme y mantener nuestra posición. Porque yo algo que entendí, hermano, ¿qué es lo que hace el miedo? Te saca de tu posición. Vos estás parado en la fe, estás parado en la confianza, estás parado en la seguridad que tenés en el Señor, estás parado en la promesa, estás parado en el Señor. Pero ¿qué hace el miedo? ¿Qué hace el temor en nuestras vidas? Comienza a empujarte y sacarte de tu confianza. Te saca de tu seguridad y te saca de tu fe. Es por eso que de un día para el otro yo comienzo a mirar todas las cosas de manera negativa. Es por eso que de un día para el otro yo comienzo a hacer una lectura de todas las cosas con unos anteojos que es el pesimismo, con unos anteojos que es el miedo, con unos anteojos que es el temor. Yo estoy preocupada. ¿Cómo? ¿Que no estabas en la seguridad y en la confianza de que Dios era tu proveedor, de que Dios era tu sustento, de que Dios era tu sanador? Pero de repente acontece algo en nuestras vidas y uno es empujado por el temor a salirse de esa posición, a salirse de la fe, a salirse de la confianza y de la seguridad que uno tenía en su corazón. Un diagnóstico, una llamada de atención en el trabajo, una situación en la casa, un episodio que ocurre y de repente mi posición de seguridad, mi posición de confianza, mi posición de fe, mi posición de estar segura en lo que Dios me ha dicho, de repente es sacudida. Por eso yo les decía, no sabía si ponerle a la predicación de esta noche bien parados o mal parados. Porque algunos, en lugar de estar bien parados, de mantener con firmeza su posición de fe, de seguridad, de confianza, de que Dios está en el asunto de todas las cosas, de repente un cacerolazo, de repente un decreto de necesidad y urgencia, de repente un cambio de gobierno, de repente una cita con el doctor, de repente un análisis, de repente una llamada de teléfono, de repente un sacudón. Y hemos cedido el terreno. Hemos abandonado mi posición de firmeza y de seguridad y de confianza que Dios está en el control de todas las cosas. Es por eso que yo en esta noche quiero decirles, hermano, revises la posición en la que usted está parado. Revise sobre qué rayos usted está parado. Está parado en la promesa del Señor. Está parado en la palabra del Señor. Está parado en fe y en seguridad. Revisemos cuál es mi postura. O yo he ido perdiendo terreno. El miedo, el temor, la incertidumbre, el enojo, el desánimo ha ido empujando. Y yo he ido perdiendo terreno en mi seguridad y en mi confianza. Hermanos, en cuestión de un chasquido de dedos, yo he visto a la gente cambiar de una posición a otra. Pero ¿cómo? ¿Qué te pasó? Estabas plantado, estabas segura, estabas confiada, ya habías vencido eso, ya habías superado eso, ya habías ganado una batalla sobre eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se destapó la olla, el miedo vino a la casa, el temor vino a la casa, la persecución allá atrás, el desafío allá adelante, el conflicto acá, la preocupación acá. Y entonces, ¿qué hice? No estaba bien parada, estaba mal parada o mal parado. Y de repente el temor comenzó a obrar, enfermándome, comenzó a obrar, llevándome a cometer errores que no tenía que haber cometido. Me llevó a conflictos en el hogar, en la casa.
Hermanos, usted tiene que guardar su posición y mantener su posición, y este es el desafío que usted tiene para el 2024. Guardar su posición de fe, de seguridad, de confianza en el Dios de la promesa. Nosotros debemos revisar nuestros pies y revisar nuestra parada. ¿Dónde yo estoy parada? Yo estoy bien parado, bien cimentado, bien posicionado. Yo soy una mujer y un hombre que tiene una posición firme delante de todas las circunstancias, o realmente no la tengo. Yo quiero decirles, hermanos, lo obvio. ¿Qué es lo obvio? La crisis es inminente, el conflicto es inminente. Tenga seguridad de que eso va a llegar y de que eso va a venir, de que el día difícil le va a golpear la puerta. Pero el mandato del Señor en esta noche es: guarden su posición, mantengan firmeza en la promesa del Señor, mantengan firmeza en la palabra del Señor. Miren lo que dice el libro de Efesios capítulo 5 versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Y otra vez me hago la pregunta y le hago la pregunta: ¿en qué tiene que estar usted firme? ¿En qué tiene que hacer firmeza a sus pies? ¿En qué tiene que afirmarse y sustentarse usted? ¿En qué va a ser firmeza en este tiempo? ¿Cuál va a ser su puerto seguro? ¿Cuál va a ser su seguridad? ¿Cuál va a ser su confianza? ¿Cuál va a ser la certidumbre que usted va a tener en contra de toda la incertidumbre, en contra de toda la desesperanza, en contra de todo el escenario que usted tenga al frente? ¿Sabe cuál es la firmeza? Es que usted va a tener que afirmar sus pies, sustentar sus pies, afirmar su corazón en los principios de la palabra, afirmar sus pies en las promesas, en el Dios de la promesa, en la fe del Dios Todopoderoso. Esa debe ser nuestra determinación. Yo no quiero ceder terreno. Yo me niego a ceder terreno de lo que yo ya he conquistado, de lo que yo ya he avanzado, de los pasos que yo ya he dado. Para retroceder yo no estoy, y espero que usted tampoco. Usted no está para retroceder. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, hay una lista de quienes no van a entrar al reino de los cielos. ¿Y sabe quién va de cabeza? ¿Quién? Los cobardes. Los cobardes. Los cobardes, los que retroceden, los que se echan para atrás, esos no entrarán al reino de los cielos. No, los mentirosos, los pendencieros, sí están en la lista. Pero lo primero que está en la lista es los cobardes. Vuelvo a decirle, la cobardía es todo lo contrario a la valentía. La cobardía es todo lo contrario a la valentía. Y uno debe de ser plantado, seguro y firme, que usted va a poner sus pies sobre la roca que es Cristo Jesús, y yo me voy a determinar y yo voy a guardar mi posición, yo voy a guardar mis conquistas, yo voy a guardar los tesoros que yo tengo en mi corazón, yo voy a guardar las victorias que tengo en el Señor, y yo voy a avanzar. Voy a avanzar. Dice la palabra del Señor que nos vistamos de toda la armadura para que podamos estar firmes. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Pero yo le decía a mi esposo en estos días que yo me he cansado de recibir golpes del infierno. Que usted y yo no estamos para recibir golpes, garrotazos. Yo no estoy para que el enemigo me dé bombazo y piña. Yo no estoy para hacer bolsa de boxeo. Esa es la expresión que a veces yo tengo del infierno. Nos golpea, nos roza, nos pasa por encima, como si fuéramos su bolsa de boxeo, ¿no? Cuando la Biblia habla sobre ponernos la armadura del Señor, todos los instrumentos son de protección. El escudo, la coraza, el yelmo, todo es de protección. Pero hay un elemento que es ofensivo y agresivo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál? La espada, mis queridos. Y la espada no es para recibir golpes, la espada es para atacar, para confrontar y para pelear.
a un argumento del enemigo, a una palabra del enemigo, a una obra de las tinieblas, yo debo atacar con la palabra del Señor. Yo debo confrontar. Yo a veces escucho al infierno hablarme, decirme, quererme, hacerme creer ciertas cosas. Pero ¿qué hago? Con la palabra del Señor confronto. Pero nosotros muchas veces nos hemos acostumbrado a recibir los golpes. Tengo la coraza, yo puedo resistir, tengo el escudo, ¿lo puedo resistir? Claro que sí. Algunos tenemos cuero para resistir. Pero yo creo que en este tiempo uno debe comenzar a usar la espada. Tienen que volverse diestro en usar la espada para atacar, para confrontar. No estamos solo para recibir golpes, estamos para dar golpes, hermanos. Para batallar contra el mismo infierno, para pelear contra el mismo infierno. Pero hay que desarrollar carácter, hermano, para tal cosa. Hay que desarrollar valentía para tal cosa. Hay que desarrollar esfuerzo para tal cosa. Las puertas del Hades, dice la palabra del Señor, que no van a prevalecer contra la iglesia. Hermano, yo no quiero recibir solo golpes. Yo quiero pegar. Yo quiero golpear, yo quiero hacer daño. Quiero hacer daño a las tinieblas. Y yo pretendo que usted también tenga esa cosmovisión. Que usted también quiera confrontar las tinieblas. Pero para eso debe hacer de la palabra su arma de batalla. Debe hacer de la palabra su entrenamiento, su arma de ofensa. Pero ¿cómo si yo no leo la palabra? ¿Cómo si yo no medito en ella? ¿Cómo si soy ignorante de la lectura bíblica? ¿Cómo si no me tomo el segundo de inquirir, de estudiar? ¿Cómo podría yo hacer eso? Por lo tanto, lo único que hacemos es resistimos los golpes, resistimos los garrotazos, resistimos el puñetazo del enemigo. Porque los ejércitos que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. A mí me bendice esta idea, hermano, de que hoy... ¿Vio que uno espera el cumplimiento de las promesas mañana? ¿Vio que uno espera que Dios conceda los deseos y los anhelos de su corazón mañana? ¿Ve que uno espera, ya van a llegar, ya van a venir, ya vamos a estar mejor? Espera que venga la salvación, espera que venga el cumplimiento de las promesas de Dios mañana. Pero ¿qué le dice el Señor a su pueblo? Véanla hoy. Vean hoy la salvación, vean hoy la obra del Señor, vean lo que Dios puede hacer hoy. Pero para poder ver lo que Dios puede hacer hoy, hermano, hay que afirmar los pies con firmeza delante de todo lo que me está golpeando, delante de toda la batalla que yo estoy librando, delante de todos los pensamientos que me están golpeando, delante de los sentimientos que me están quebrando. Yo tengo que hoy plantarme con firmeza. Yo tengo que hoy agredir al infierno con una palabra que me dé el Señor. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que la obra del Señor se puede realizar en tu vida. Escuche esto. Siempre lo digo. Lo único que tenemos es hoy. No tiene mañana. Eso es demasiado ambicioso. Usted no sabe si mañana va a despertar. Usted lo único que tiene para la obra de Dios es hoy. Es más, es aquí y ahora. Lo único que tenemos para ver es aquí y ahora. Tiene que vivir con esa conciencia de lo que único que yo tengo para ver la obra poderosa del Señor es aquí y ahora. Y debo confiar y debo creer que hoy voy a ver el obrar de Dios. Hoy voy a ver la obra del Señor en mi vida, en mi casa, en mi familia. La voy a ver hoy. Y dice esta palabra, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. A mí me encanta esto de dar batallas a ciertos asuntos y de vencerlos de una vez y para siempre. Nunca más voy a pelear con mis mismos enemigos. Nunca más voy a pelear con los mismos temores. Nunca más voy a tener las mismas batallas que ya las tuve. Dice la palabra del Señor, nunca más van a ver a los egipcios, nunca más. Ustedes vivían en servidumbre, vivían en esclavitud, vivían bajo su yugo, vivían bajo las pesadas cargas. Nunca más van a sufrir de esa misma manera. Nunca más se van a enfrentar a esa misma situación.
Y es esa la victoria que el Señor sabe darnos a nuestras vidas. La victoria que Dios da a nuestras vidas es una victoria total y absoluta. No es que yo le corto la cabeza a Goliat y el Goliat se levanta al otro día. No es que yo libro una batalla en ayuno, en oración, en confrontación, en ministración contra un asunto y mañana ese se va a levantar. La palabra del Señor es que la obra que Él hace es una obra poderosa que nos da una victoria absoluta sobre terrenos que uno dice, ¿cuántas veces me voy a enfrentar lo mismo? El Señor dice en su palabra que hoy no lo vas a ver nunca más si los vences. Nunca más vas a enfrentarte a esos mismos gigantes. Nunca más vas a enfrentarte a esos mismos temores. Nunca más te vas a enfrentar a esa misma persecución. Porque Dios nos da la victoria. Dios sabe darnos esa clase de victoria. Nunca más le veremos porque hoy va a ser el día de salvación. Porque hoy Dios va a hacer su obra poderosa. Hermanos, tenemos que aguardar y anhelar en nuestros corazones ver la obra del Señor en nuestras vidas. ¿Cuándo? ¿Mañana? No. Hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de la obra del Señor. Hoy es el día que Dios quiere hacer algo conmigo. Hoy es el día que Dios quiere tratar con mi corazón. Es hoy. Yo estoy esperando que los planetas se alineen, que las cosas se acomoden. No. Es hoy. Es hoy. Dios dice, es hoy el día que yo voy a hacer una obra todopoderosa. Concluyo. Versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermano, la palabra del Señor nos anima y nos invita a pararnos con firmeza delante de todo lo que nos rodea, delante de todo lo que nos golpea. Y en esa firmeza va a implicar que yo me revista de toda la armadura de parte del Señor. Y en ese vestirme de toda la armadura yo me voy a proteger de los golpes. Pero yo también le invito, hermano, a empuñar la espada. Le invito a tener una actitud ofensiva o una actitud agresiva. Le invito a pelear, dicho de otra manera. Le invito a confrontar, le invito a ser violento, le invito a ser agresivo, le invito a ser valiente, que la cobardía no me agrada. Es más, la Biblia dice que la cobardía no es algo que el Señor nos haya puesto en el pecho y en el corazón. Le invito a que usted sea valiente, le invito a que usted pelee batalla, le invito a que usted sea ducho, diestro en el conocimiento y en la sabiduría de la palabra. Pero también dice la palabra del Señor que Dios pelea nuestras batallas. Yo pelearé por vosotros. Y a mí me bendice, yo una y otra vez repito la oración: Señor, te levantas cada mañana y peleas por mí. El Dios que yo conozco se levanta a pelear por mí mis batallas. El Dios que yo conozco va al frente. El Dios todopoderoso, el Dios gigante de los ejércitos va al frente y Él pelea las batallas por nosotros. Hermano, va a haber momentos en que el Señor te va a decir: quédate en el molde, quédate tranquilo que yo voy al frente, yo peleo. Mía es la batalla, mía es la venganza, mía es la victoria, dice el Señor. Dios pelea por nosotros, así que, hermanos, ¿por qué estar preocupados? ¿Por qué estar enojados? ¿Por qué estar llenos de incertidumbre? ¿Por qué estar llenos de temor? ¿Por qué estar llenos de preocupaciones en nuestro corazón? ¿Acaso Dios no está en el asunto? ¿Acaso Dios no está peleando tu batalla? Peleando tu batalla en la salud, peleando tu batalla en tu matrimonio, peleando tu batalla en la finanza. ¿Acaso Dios no lo está haciendo? Entonces, tranquilo, tranquilos, tranquilos. No nos sale estar tranquilos, hermano. No nos sale. Pero la palabra del Señor nos recomienda y nos anima a esto, a estar tranquilos en este tiempo. Yo pelearé por vosotros, mía es la batalla, dice el Señor.